En el día de hoy voy a hacer una lectura sobre señales divinas. Se me ocurrió hacer esta lectura porque yo sé que tanto a mí como a vos seguramente te ha pasado más de una vez de encontrarte números, frases, cartas, diferentes tipos de señales o algunos símbolos en el camino o en los sueños. Y algunas veces los entendemos, otras veces los entendemos a medias, otras veces los entendemos mal directamente. Y muchas veces seguramente te ha pasado que ni los captamos, o sea, es como que la vida misma, un montón de cosas que tenemos en la cabeza, nos lleva a estar distraídos, pensando en otras cosas y nos pasan las señales así y ni nos damos cuenta y por ahí son señales clave que tenemos que tener en cuenta en ese momento de nuestra vida. Así que de eso va la lectura del día de hoy. Quiero simplemente que elijas una de estas 4 opciones o si por ejemplo sentís que te están llamando 2, bienvenido sea, ¿vale? Es porque tenés que recibir esos 2 mensajes, ¿sí? O si necesitas 3, por algo es, ¿bien? La opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4. Como siempre, simplemente quiero que vayas a la cajita de descripción donde te voy a dejar el minuto de acceso a tu lectura. Así que sin más vueltas, sin más rodeos, nos vemos ahí. Hola, si elegiste la opción número 1, estas son tus cartas y esta es tu lectura. Pues bien, las señales que te han querido brindar o que te están brindando hace un tiempo, ¿ya las has visto? ¿Ya le has prestado atención? ¿Sí? ¿Sabes de lo que va? O sea, lo que te digo aquí, ¿sabes, digamos, de qué se trata? Es algo que ya es como que lo tenés un poco en claro, pero lo que me están marcando las cartas es que no estás escuchando el mensaje del todo claro, o bien que no le estás dando la real importancia, el peso, digamos, que tiene para tu plan de vida, tu plan del alma, que esto es algo que vos lo elegiste, digamos, que vos aceptaste, lo elegiste, lo planeaste antes de encarnar, ¿bien? O antes de reencarnar, mejor dicho. Y lo que te están diciendo es que sí, o sea, sabes que te están brindando guía, sabes que te están brindando consuelo, sabes que te están brindando señales, pero es como que el mensaje no es del todo claro, ¿vale? Es como que estás con muchas cosas quizás en la cabeza o quizás con un poco de turbulencia emocional, ¿vale? Y eso hace, digamos, que no escuches del todo claro, del todo limpio el mensaje o que no le estés dando la real importancia porque como es algo que pasa, digamos, ¿vale? Como un susurro, crees quizás que sos vos, crees quizás que como que no tiene, digamos, tanto peso, digamos, como el que realmente tiene, ¿sí? Entonces, estás, digamos, ahora mismo en una situación, no voy a decir del todo oscura, porque no veo que se trate, digamos, de la noche oscura del alma, pero sé que estás en una situación complicada emocionalmente, como te digo, con turbulencia emocional. Y claro, y eso hace, digamos, que no estés prestando atención y eso hace que estés como un poco como, sí, un poquito mal o un poquito desequilibrado emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso te están dando como mucha ayuda, como muchas señales, guía. De hecho, también las hadas están trabajando con vos. Sos una persona que está conectada mucho con la naturaleza, sí, que ama la naturaleza. Creo que esta sos una persona que es como se le llama, como una mamá plantil, que se le llama así ahora. Es como las personas que tienen como esa afición, digamos, por las plantas, por ahora está como muy de moda el tema de las suculentas y demás. Entonces, quizás esto sí le suena a alguna persona, a otra quizás no, pero siento, digamos, que tenés muchísima fuerte conexión con la naturaleza, ¿sí? Parte de los mensajes y las señales que te has venido encontrando es el 111, que yo creo que es como que el menos te has dado cuenta, y últimamente el 888. Te lo has encontrado, pero yo creo que es como que creo que es como que no le has estado prestando muchísima atención por esto mismo, porque tenés como mucha distracción a nivel emocional y es como que quizás hasta de modo consciente no has estado como queriendo verlos para no liarte más emocionalmente, ¿vale? Como para no tener más cosas en la cabeza, como un poco como de escudo de protección. No digo que sea en todos los casos, recuerda que esto siempre lo voy a repetir porque es una realidad. Y es que esto es una lectura general, ¿vale? Entonces le va a aplicar algunas cosas a alguna persona y otras a otra y algunas les va a aplicar todo, ¿no? Entonces toma lo que te resuena con tu camino y lo otro ten en cuenta que puede ser para el camino, digamos, de otra persona que esté viendo esta lectura, ¿ok?
Y este mensaje que te brinda esta carta es justamente viene de cara a esto, bien, de cara a esta carta que estábamos hablando antes, de que el mensaje es como que hay seres de luz que te están brindando mensajes o directamente desde la fuente porque tenés la capacidad de conectar con la fuente. Y es como que no te terminás de creer la real importancia, una vez más, de cuál es tu papel, digamos, en este momento, en esta reencarnación. Es como que esta reencarnación yo siento que es como una reencarnación muy importante, digamos, más allá de que es porque la que estás atravesando ahora, sino porque es como una parte clave, ¿bien? Lo que vos venís a hacer, digamos, en esta reencarnación no es un juego, no es una tontería. Nunca lo es, pero a lo que voy es que es realmente importante. Entonces quizás como para no sentir ese peso lo esquivas o no le das la real importancia o hay algo que pasa, ¿sí? Y también es como que yo creo que no te sentís digno. Tenés como, puede ser, digamos, que en de algún caso, digamos, ustedes disculpen, se trate de la herida del rechazo, ¿sí? Es como que tenés un autorrechazo y por eso quizás no te sentís digno, ¿vale? Y por eso buscas la aprobación externa. Y como no tenés tu propia aprobación, buscas la aprobación externa. Entonces lo que se te dice en esta carta, como te comenté antes, es no necesitas la aprobación de nadie para hacer esto, ¿sí? La única aprobación que necesitas es la tuya y muy probablemente sea porque estás como terminando de sanar parte de esa herida del rechazo que viene de la infancia que se ha convertido en autorrechazo. También quizás sea algo que venga heredado por parte de tu familia, me viene ahora, ¿vale? Por parte de tu linaje. Es algo que sé que lo sabes o que lo venías percibiendo, ¿bien? Entonces lo que se te pide es eso, es como que vos venís a romper con ese patrón del autorrechazo y venís a realmente tomar cartas en el asunto de lo que venís a hacer, que no es ninguna tontería. Bien, no es ninguna tontería. Por eso es importante que tomes conciencia de la magnitud, el peso, la importancia que tiene tu papel en este plan, digamos, de vida, en que realmente tomes cartas en el asunto sobre esta señal. Te voy a pasar a leer ahora mismo los mensajes que tienen cada una de estas cartas. El 111 dice: los ángeles están listos para apoyarlo por completo en este esfuerzo para que pueda co-crear con el universo una vida que ama. Bien, la afirmación es soy creativa o soy creativo o como les digo yo siempre y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir repitiendo, son infinitos creadores, somos infinitos creadores porque somos chispas de la divinidad. Entonces una afirmación que podrías utilizar es yo soy el creador. Bien. La carta del 888 lo que te dice es, a medida que usted se enfoca en todas las cosas maravillosas que le rodean, está despejando el camino para que fluya más energía positiva hacia todas las áreas de su vida y creando un lugar para la abundancia. Soy abundante. Cuanto más nos enfocamos, digamos, en lo bueno, cuanto más agradecido, cuanto más vivimos en un estado de gratitud y antes de dormir, por ejemplo, eso de repetir, estoy agradecido por ejemplo, por la pareja que tengo, por mi hogar, por mi familia, por mi salud, por mi trabajo, por lo que sea que quieran agradecer. Hacemos lugar, ¿sí?, en ese espacio de gratitud a que lleguen a nosotros muchísimas más bendiciones de las cuales estar agradecido, ¿sí? Recuerden que positivo atrae positivo y negativo atrae negativo. Entonces fíjense qué es realmente lo que quieren para su vida, positivo o negativo. La respuesta es una novedad, pero a veces tenemos que recordarnos, ¿vale?, que el quejarnos o que el pensar, digamos, en carencia o en escasez no nos ayuda, no nos colabora nada. Y acto seguido lo que voy a proceder a hacer es sacarte una carta del tarot, ¿vale? Este es el tarot que voy a estar utilizando hoy. Está muy viejito. Vamos a ver cuál es la guía, consejo que quieren brindarte. Bien. Muy bien. Siguiente carta, por favor. Ya está aquí. Ok. Están un poco complicadas las cartas hoy. Vale. Sí. Una más, por favor. O dos más para el grupo número 1. Grupo número 1. Guía, consejo. Vale. Ok. Bien.
una más, ya la sentí. Muy bien. Y en la base salió la carta de los enamorados, ¿vale? Vamos a dejarla aquí. Bien. Mejor vamos a dejarla así ahí. Bien. Pues bien, lo que te han salido sí en las cartas del tarot te salió la carta del mundo, el as de bastos, sí, el 8 de copas y el as de oro. Lo que se te indica es que una vez digamos que decidas realmente hacer caso a los consejos, lo que van a venir es como un flujo digamos muy grande de oportunidades, de cosas que vas a ir viendo para poder plasmar digamos en la realidad material, ¿vale? Que vivimos ahora y te va a sacar digamos de una situación en la cual estás ahora, que muy probablemente se trate digamos esta situación de disconformidad o se trate literalmente de un espacio físico que no estás del todo conforme, bien, que no sentís digamos que sea donde tenés que estar. Se puede tratar de un montón de cosas, no quiero entrar en mucho detalle, pero se puede tratar por ejemplo, de un trabajo, un estudio, una pareja, un lugar físico donde vivís. Puede tratarse de un montón de cosas, bien, pero es como que dejas algo que no te hace sentir del todo completo. Puede tratarse, por ejemplo, también de una herida, como hablábamos antes, de algo que es como que lo terminas de sanar y ya emprendes camino hacia algo nuevo, que lo que te va a traer, digamos, es muchísimas ideas para poder plasmar abundancia material en tu vida, bien, y para poder justamente lograr todo lo que tenés programado, ¿vale? Como plan de vida, como plan de alma. En la base te salió, sí, la carta de los enamorados, bien, que lo que quiere decir es que en algunos casos quizás se trate de alguna pareja, ¿vale? Que los va a estar ayudando en este proceso, y en algún otro caso se trate de sí de que a raíz, digamos, de esto, de este cambio que se genera, encuentran a su alma gemela, ¿bien? Es muy importante que tomes ya conciencia, que pongas cartas en el asunto, ¿vale? Que es como que tomes, digamos, las riendas de esta situación y emprendas ya este cambio, que empieces a hacer caso a las señales, porque es algo que lo sabes, es algo que lo venís sintiendo, es algo que te está llamando, ¿vale? Que no es algo que solamente te aparece, sino que dentro tuyo, como lógicamente forma parte de tu plan de vida, es algo que te llama, es algo que te nace de adentro. Y quizás no te estabas animando. Esto te va a ayudar a sacarte de esta situación incómoda en la cual te encontrás. Y quiero una última carta, por favor. Carta de desenlace. Y volvió a salir la de los enamorados en la base. Esta carta, ¿vale? El 7 de espadas. Es como vos te sentís ahora. Esto es esto que me está marcando, ¿vale? Es lo que me está haciendo sentir, digamos, lo que me hace dar cuenta de que lo que te está sucediendo ahora es como que sentís que estás haciendo algo de lo cual no sos digno, de lo cual sentís que estás haciendo algo que no corresponde y te están diciendo, no es así. Esto es parte de tu plan de vida. Sos una persona infinitamente poderosa. Tenés la capacidad de mejorar tu situación, tu vida, en todos los aspectos. Sos merecedora de éxito, sos merecedora de amor y respeto, sos merecedor de todo lo bueno que te pasa en tu vida y todo lo bueno que está por venir. Necesitas dejar de sentir que no sos digno. Necesitas dejar de estar buscando la aprobación externa en todo, de sentir vergüenza de lo que sos. Sos un infinito creador, sos poderoso, sos merecedor de abundancia, sos merecedor de felicidad, sos merecedor de amor, sos merecedor de la pareja, el alma gemela que tenés o que te vas a encontrar una vez que ya tomes este camino, ¿vale? Que tomes la decisión de permitir que la abundancia, que la grandeza llegue a tu vida, ¿vale? De que vos te permitas y te saques como ese bloqueo, ¿vale? De autorrechazo, de autoboicot y te desbloquees el camino. Es como que vienen, digamos, un montón de cosas divinas, ¿sí? Literalmente tenés el mundo a tus pies, ¿bien? Entonces, permitítelo. Trabajá en la herida del autorrechazo, perdón. Trabajá en el autoboicot.
sé que es algo que viene heredado de generación en generación. Trabajalo, fíjate por ejemplo tu mamá, tu papá, tu familia, digamos, cómo se autoboicotean, todos los pensamientos limitantes que tienen. Fíjate cómo puedes sanarlos. Si tenés la posibilidad de hacer terapia, de ir a un psicólogo, de tratarlo por ahí, hacelo, ¿bien? Porque es algo que tenés que resolverlo para poder, ya te digo, desbloquear, ¿vale? Es como, sí, literalmente desbloquear y permitirte el paso hacia la grandeza, hacia toda la abundancia en tu vida, ¿bien? En algún caso, quizás se trate de hasta como que están haciendo como que no se sienten dignos por esa herida que tienen, que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es heredada de generación en generación. Quizás alguna persona también está teniendo como auto boicot a su propia pareja, ¿vale? Con su propia pareja que es su alma gemela y necesitan dejar de hacerlo. Necesitan dejar de hacerlo porque corren el riesgo de perder a su alma gemela. Entonces, es importante que tomen real conciencia de esta situación y de realmente ya sanar la herida del autorrechazo, del autoboicot, la herida del rechazo que viene con relación a la infancia, pero que es algo que ustedes lo vienen a sanar para su linaje, ¿bien? Así que bueno, ha sido una lectura intensa. Necesito que salgas de esta situación, lo necesitas vos, no es algo que lo necesito yo, sino que lo necesitas vos y es algo que te están pidiendo tus guías con muchísima insistencia, con muchísimo fervor, ¿vale? Porque necesitan que salgas de esa situación ya para poder avanzar. Se viene muchísima abundancia en tu vida, pero y están como esperando, ¿vale? A que te decidas desbloquearla. Pero si vos no te lo permitís, eso no va a poder llegar. Tiene que ser una decisión que tomes con vos mismo, que decidas sanar y que tomes cartas en el asunto. Así que bueno, este ha sido tu mensaje para el día de hoy. Es un mensaje intenso, lo sé. Espero que te haya gustado. Si te gustó, si te resonó, por favor dale like. Déjame algún comentario porque me encanta leerlos, realmente me hace muchísima ilusión. Una vez más, te digo y te repito, y no me voy a cansar de repetirlo, sos un infinito creador, sos una chispa de la divinidad. Me honras con tu presencia y nos vemos en la próxima lectura. Hola, si elegiste la opción número 2, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿bien? Pues estas son las señales que te han estado enviando y que no has estado prestando real atención o quizás no le has dado como la real importancia, ¿sí? De lo que te están queriendo decir. Te han estado mandando mensajes a través del número 7, ¿sí? No sé por qué me vino a la cabeza ahora el 777, quizás te lo has estado encontrando, que significa éxito. En este caso te están hablando de sabiduría, ¿bien? También muy probablemente te has encontrado el número 11 y quizás el número 20. Ahora te voy a pasar, digamos, a brindar, digamos, la lectura de lo que dice cada una de estas cartas pequeñas que son de números. Pero primero quiero brindarte, digamos, la información, sí, que tiene esta primera carta, que es la primera que he sacado, ¿vale? Pues esta carta sí lógicamente te habla de sabiduría. Sos una persona que se guía muchísimo, muchísimo por intuición. Sos una persona altamente intuitiva. Te diría que también clarividente, clarisintiente. De hecho, te están diciendo que tu potencial es infinito. Y a mí me parece que es como que no le das como real importancia porque crees que todo el mundo tiene esa misma capacidad de ver una persona y saber cuáles son las intenciones o de ver una persona y ya como leer el trasfondo sí emocional quizás de esa persona con qué es lo que viene porque capaz te pasa que es muy común esto que te estoy comentando, esto que suceda. Yo creo que a todas las personas que somos clarividentes, clarisintientes, que tenemos así como una conexión muy muy fuerte, mística, nos ha pasado, sobre todo al principio cuando vamos como aprendiendo, ¿sí? Sobre esto de ver a una persona, calarle ya digamos como la esencia, ¿sí? O las intenciones, o ya es como que decimos, sí o no. Y terminan sucediendo las cosas con esa persona tal y como lo sentías porque sos clarisintiente, porque sos clarividente, porque tenés algo que se le llama precognición, ¿vale? Que es conocimiento de ciertas cosas o de cierta información antes de que sucedan. Por eso, como te digo, en esta carta lo marcan tal cual, es que tu potencial es
ilimitado. Y eso forma parte de tu sabiduría divina, ¿sí? De toda la herencia que venís teniendo de vida tras vida. Esto que yo te estoy comentando no es algo que te sorprenda, pero sí lo que te quieren transmitir a través de estos mensajes es que le des la real importancia y sobre todo que los utilices para tu mayor bien. Cuando sentís que ha sucedido algo, confía en eso, ¿sí? No en lo que te dice el ego. El ego siempre crea problemas. Pero si te viene desde adentro, es como una sensación que no puedes explicar, entre comillas, que simplemente lo sabes, eso es tu intuición. Esos son tus dones que te están dando la llave para saber cómo manejarte en determinadas situaciones. Esa parte de ese respeto hacia tus dones, hacia tu parte más por ahí divina o mística o sí, lo que son todos tus dones, tu esencia, ¿vale? Básicamente porque sos altamente místico, sí, tenés, diría yo que la figura de la sacerdotisa, la del mago, pero bueno, varios, porque tenés como, abarcás, digamos, como en tu sabiduría, en tu nivel de conciencia, abarcas como muchos arquetipos, ¿sí? Lo siento en tu caso de esa manera. Y respetar esa sabiduría, respetar esos poderes, esos dones, darle como la real utilidad o respeto o darle como la luz realmente que se merece, la importancia que se merece, es parte de tu trabajo de amor propio, ¿sí? Forma parte de tu trabajo de reconocer realmente tu infinito potencial. Seguramente si has visto algún video anterior mío, has visto que siempre les repito y no me voy a cansar de repetirles que somos infinitos creadores porque todos somos chispas divinas. Pero es cierto, hay una realidad que no se puede negar, que todos tenemos la infinita capacidad de desarrollar ciertas aptitudes, sabiduría y alcanzar cada vez más en nuestra evolución nivel de conciencia. Pero hay determinadas almas, como vos, por ejemplo, que ya están como bastante avanzadas, ¿no? Entonces tienen acceso a determinada información por una cuestión de madurez de conciencia, de madurez de vida tras vida, de experiencias, de cosas que se han ido sanando, ¿sí? Que es como muy alta, ¿no? Entonces, yo creo que quizás por parte de tu humildad o de no querer caer en el juego del ego, que te comprendo, no le das como la real importancia pensando que los demás también les sucede así. Y es cierto, los demás también pueden llegar, pero no tienen el mismo nivel que tenés. Entonces, parte de tu trabajo de amor propio es darle el real reconocimiento, ¿sí? A esta infinita sabiduría, a tus dones y darle la utilidad, por sobre todo me dicen a, a ver, es como que has venido a utilizarlos en esta vida para el mayor bien, ¿no? Para brindar algún tipo de asistencia a los demás o para utilizarlos a tu favor, porque en realidad vos los sabés utilizar para el mayor bien, ¿vale? Que siempre es como lo fundamental, ¿no? Es realmente utilizar la energía brindando asistencia, como en este caso, por ejemplo, hago yo. Vos quizás lo haces desde otro ángulo o desde el mismo, porque también puede ser que seas una persona que lea las cartas o que haga algún tipo de terapia energética, psíquica o brindes algún tipo, bueno, pueden ser infinitos servicios, ¿no? Todos trabajamos hacia la luz desde diferentes lugares. Algunos desde una parte más manual, otros desde una parte más energética y todos son respetables. Capaz, no sé, trabajas, por ejemplo, en una peluquería o trabajas, no sé, brindando servicios como por ejemplo atención al cliente y es como tu forma de brindar servicio de cualquier cosa, ¿no? Que brindes ayuda, algún tipo de servicio para asistir a los demás desde algún ángulo. Hay infinitos, ¿no? Infinitas profesiones que hay y todas siempre que se utilicen, digamos, para hacer el mayor bien, ¿sí? Es un servicio hacia la luz. Entonces, eso es lo que vos haces. Y se te invita a utilizar más estos dones para eso, ¿bien? Entonces, ahora que te he explicado básicamente el significado de estas 3 cartas, te voy a pasar a leer los mensajes de cada una de estas cartitas. Bien, el mensaje del número 11 dice: usted tiene una gran conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. Una fuerte intuición es su don y lo ayudará a comprender los sentimientos y pensamientos no expresados por los demás.
Este conocimiento le permite ser una gran guía y apoyo. Soy innovadora. El número 20 les dice, usted se relaciona con los demás en un nivel casi cósmico. Está dedicado a construir una variedad de relaciones armoniosas. Tiene la capacidad de persuadir a los demás de su punto de vista mediante su amabilidad. Soy armoniosa o soy armonioso, es la afirmación. Ahora voy a sacarte cartas del tarot. Este es el tarot que voy a estar utilizando. Y quiero saber qué mensaje tienen para el grupo número 2. ¿Alguna guía, mensaje? Vale, grupo número 2. Bien, bien, sí. O sea, estás destinado, digamos, a tener éxito en grupo, en equipo. Es una etapa, digamos, de celebración en tu vida. Cuando le das lugar a darle real utilidad a tus dones, ¿sí? Forma parte de... Sí, bien, ya. Un segundo. Vale. Voy a hacer lugar para poner esta otra cartita. Y una última carta, por favor, grupo número 2. Consejo, guía y desenlace. Forma parte de tu plan de vida. Básicamente el trabajo en equipo vale de una manera armoniosa, sin sacar ventaja, digamos, sin sacar ventaja, es decir, sin utilizar esto que tenés, estos dones, estas habilidades, esta sabiduría divina que tenés, de no utilizarla, digamos, de una forma egoísta, ¿vale? Para sacarle provecho desde un aspecto, sí, egoísta básicamente, o como te decía recién, de una forma de manipular a los demás, sino que sea, digamos, desde un aspecto armonioso, ¿vale? Desde un aspecto de equilibrio y de brindar consejo desde la armonía, ¿bien? Se te dice que seas muy cuidadoso de la forma y equitativo, ¿vale? Que seas muy equitativo de la forma en que brindas esa energía, de la forma en que brindas ese consejo, que seas justo, que seas una persona justa, que no manipules, que no cambies los mensajes, ¿bien? Que todo lo que te venga desde tu parte más sabia, desde tu parte más intuitiva, lo brindes tal cual, que respetes el orden, digamos, la voluntad divina, ¿sí? Porque sos un canal, digamos, por donde pasan mensajes, ¿sí? Por parte, digamos, de la divinidad, ¿vale? De los guías y demás. Esas entidades, por llamarlo de alguna manera, esas almas, esas energías más elevadas, ¿sí? Están confiando en vos, básicamente, digamos, como canal divino, para que brindes el mensaje, que el mensaje sea justo y claro, ¿sí? Entonces también se te invita, por ejemplo, a tener como una forma, digamos, de mantener siempre bien limpia tu energía, ¿sí? De mantener siempre bien limpia tu energía para que ese mensaje que te están brindando, que lo brindes de manera justa, pero también de forma limpia, porque algunas veces quizás nos pasa a todos, ¿no? Que con la vida misma vamos acumulando estrés, energías de un lado, y más si sos clarisintiente, por ejemplo, sos clarisintiente como yo, que soy como una esponja energética, vamos de un lado a otro absorbiendo energías, bien, porque además como tenemos esa gran capacidad de leer las energías de las demás, también se nos pegan, ¿sí? Entonces es parte de nuestra práctica, digamos, diaria, eso de hacer como limpiezas energéticas, tanto nuestro ambiente de trabajo como nosotros, de ser muy pulcros, digamos, a la hora de manejar y de trabajar con estas energías, ¿sí? Entonces se te dice, todos estos dones que tenés son infinitos, sos altamente poderoso, altamente poderosa, tenés muy desarrollado a nivel de conciencia, mucho más alto, digamos, que otras personas. Eso no te hace más que otro, pero sí te hace más poderoso. Y como sos más poderoso, ¿vale? Desde ese aspecto, se te pide que seas justo y se te pide que trabajes en servicio a la luz, ¿sí? Si en algún momento manipulas la energía desde un aspecto egoísta, eso no es servicio a la luz, ¿sí? Entonces, trata de ser, digamos, muy pulcro y de ser justo, ¿bien? Eso también, digamos, todo eso que vos brindás desde el servicio a la luz, todo ese amor, toda esa forma amable que tenés de tratar a los demás, toda esa sabiduría que vos brindás, ese consejo, utilizar tus dones para el mayor alto bien,
todo eso te va a ser recompensado, ¿sí? Automáticamente, ¿bien? Aunque no los veas quizás en el momento, pero al fin y al cabo, en tu camino del alma, todas esas memorias van a quedar, ¿sí? Y siempre va a volver, ¿bien? Entonces, estás destinado a trabajar el grupo, forma parte de tu destino de vida, también muy probablemente es como ahora mismo te encuentres como un poco, como yo siento como que esto que te estoy diciendo también te va a ayudar un poco a como tomar el camino, ¿vale? El camino correcto, ¿no? El camino de decir, sí, me voy a dedicar como más a esto, ¿vale? De una manera más consciente, de una forma justa, amorosa, armoniosa y no desde un aspecto egoísta, ¿vale? Y sobre todo también recordar de no dejarte arrastrar, ¿vale? Por la marea energética de otras personas y de no permitir que esto te afecte, digamos, mentalmente, emocionalmente, ¿bien? Es un consejo que te doy. Más allá de que salen las cartas, es algo muy importante, ¿sí? Porque claro, como nosotros, los que trabajamos, digamos, con energía, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, siempre nos afectan las energías si no tenemos el cuidado correcto, ¿bien? Así que bueno, este ha sido el mensaje para vos el día de hoy. Es la señal, digamos, que te están brindando desde tu intuición, ¿vale? Desde tu parte más sabia, ¿sí? Y necesitas como ya, digamos, ponerlo como más en práctica, pero de una forma más consciente, ¿sí? De decir, ok, tengo estos dones, tengo que hacerme responsable de ello y lo voy a utilizar para el mayor bien porque mi voluntad es el servicio a la luz y mi voluntad es brindar amor, armonía, ¿vale? Porque están confiando los ángeles, los guías, la divinidad en mí como canal infinito de amor y luz, porque es eso lo que he venido a hacer, ¿sí? Entonces es como, y eso forma parte, digamos, de tu trabajo de amor propio. Recordá mucho eso, ¿sí? El reconocer esto, el reconocer la real importancia y reconocer, digamos, el papel que venís a jugar en tu vida, en esta vida, al menos en esta reencarnación, es muy importante, ¿sí? Entonces, dale el real peso que se merece, ¿sí? El respeto, porque es una forma también de respetarte a vos, ¿bien? Así que bueno, este ha sido el mensaje, ha sido un mensaje intenso y bueno, espero que te haya gustado, espero y ante todo, por sobre todo, que te haya servido, que esa es siempre mi voluntad, poder servir, ¿bien? Te mando muchísimo amor y luz y nos vemos en la próxima lectura. Hola, si elegiste la opción número 3, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿bien? Pues mira, el mensaje, como la señal, digamos, que te han estado dando en tu caso, viene con relación sobre todo a estos dos números. Muy probablemente te has estado encontrando el 444 y el 1010. Quizás el 24, pero como no es un número que le demos como mucha más importancia como por ahí a este tipo de números, también se te ha estado apareciendo, ¿vale? Quizás no lo has como ha pasado como desapercibido. Lo que te quieren decir con estas señales que te han estado dando y que quizás no has interpretado de la manera correcta, es como que has estado intentando, como que han estado sucediendo un montón de eventos en tu vida y que estás como queriendo como tomar rienda, ¿vale? O organizar, sí, todo esto que está sucediendo porque te encontrás un poquito así como desordenado. Y lo que te están diciendo con esta carta es que no, que dejes que las cosas surjan de la manera que van surgiendo. Todo esto que está sucediendo ahora mismo en tu vida, todos estos frentes abiertos, se van a ir acomodando, como posicionando cada uno en su lugar por sí solos, ¿vale? Forma parte de, digamos, de tu situación actual y es correcto cómo están sucediendo las cosas en este momento, ¿bien? Esto es lo que te quieren decir, que quizás lo ves un poco desordenado o no entendés cómo, es como que sentís que tenés que hacer algo para mejorarlo, pero te están diciendo que no, que simplemente se lo dejes a tus guías, a tus ángeles y que hay una frase, digamos, que es como muy conocida de Buda o supuestamente lo dijo Buda, pero vaya uno a saber. Y es que
Es como que te quedes quieto y dejes que se asiente el lodo, ¿vale? Dejes que se asiente la situación. Y cuando se ponga nuevamente el terreno firme, empieces a dar los pasos. No es momento ahora de generar cambios, no es momento de empantanarse, digamos, más en el lodo, sino como de dejar que las cosas vayan tomando su curso natural, ¿sí? El curso que están orquestando tus guías, digamos, por fuera, digamos, y que vos simplemente te quedes, digamos, como fluyendo, ¿sí? Como que te permitas más fluir a través de la situación y no controlar. Quizás te cuesta por ahí un poquito eso en el dejar que las cosas fluyan porque sentís que te da capaz un poquito de impotencia no poder organizarte mejor a través de esta situación o no poder entenderlo mejor o no poder manejarlo mejor. Y quizás lo que tenés que aprender ahora es eso, es a confiar, ¿vale? En el flujo divino de las cosas, porque todo tiene un porqué y todo tiene un orden divino, ¿vale? A veces es normal que suceda esto y no tiene por qué estar mal, ¿sí? Porque no es un desorden de uno, dentro de uno, sino que son cosas que suceden fuera de uno, ¿vale? Y entonces hay que dejarla simplemente que cada cosa y cada persona se vaya poniendo en su lugar. No todo depende de la voluntad de uno o de cómo uno quiere que estén esas cosas, ¿no? Ahora, si vos me decís, por ejemplo, que vos te encontrás mal dentro tuyo y que eso te genera como desestabilidad, ok, eso sí tenés que tratarlo con vos, digamos, con cosas que muy probablemente tengas que sanar o entender o manejar de diferente manera. Pero cuando son cosas que suceden que son por fuera, que son externas, como situaciones de trabajo, X personas que hacen diferentes cosas o cosas que van surgiendo en la vida, ¿vale? Que no tienen que ver, digamos, con uno dentro de uno. Esas son cosas que tienen que acomodarse y que van a tomar, digamos, su curso cuando sea el momento correcto. Y eso es un poco lo que te quieren decir, ¿sí? Esa es como la señal que te han estado queriendo dar, ¿sí? Quizás que es el momento, digamos, de por ahí de estar como más tranquilo, más quieto y de ir aceptando las cosas como son ahora, ¿bien? Esa es como la mejor posible decisión, digamos, que tenés ahora, ¿sí? De tomar. En tu caso, digamos, la mejor decisión es no tomar acción, ¿bien? O quizás esperar a tenerlo al momento como más claro, ¿vale? De cuál es la mejor decisión en su momento. Quizás esta semana sea no tomar acción y quizás la semana siguiente se te presenta X situación en la cual sí forma parte, digamos, de vos el cómo resolver X situación y ahí sí forma parte, digamos, de tu voluntad, ¿no? Y que ya lo vas a ir sintiendo porque tus guías te van a ir guiando, digamos, hacia eso y te van a brindar otro tipo de señales para eso, ¿no? Así que bueno, te voy a pasar a... También se te dice en esta carta, perdón, es que algo bonito va a crecer, digamos, de esto. Bien, entonces, tranquilo. Bien, tranquilo, tranquila. Te voy a pasar a leer el mensajito de cada una de estas cartas. Bien. El número 24 lo que te dice es, usted tiene un corazón de oro y es muy hábil para mantener relaciones equilibradas y estables. Es leal a sus seres queridos y puede ser protector y proveedor a la vez. Soy generosa, ¿vale? Esa es la afirmación. El número 444 lo que te dice es, confíe en su camino, confíe en la forma en que se desarrolla su vida y confíe en que está donde tiene que estar en el momento presente, ¿vale? Aquí, así y ahora es correcto. Bien, la afirmación es estoy protegida, ¿vale? Y el último mensajito, que es el número 1010, ¿sí? Lo que dice es, mantenga sus pensamientos positivos y sea paciente, ya que todo está funcionando para su bienestar. Confíe en que sus ángeles están trabajando detrás de escena para ayudarlo. Soy paciente, ¿sí? Es eso, es que seas paciente con esta situación. Es que tengas, digamos, como sí, ahora, digamos, es tu momento de mantenerte quieto, de mantenerte paciente, de no hacer como movimientos raros, porque eso podría
generar quizás situaciones que no sean beneficiosas para vos. Esto que está sucediendo ahora es algo que tiene que suceder de esta manera y no de otra, ¿bien? Entonces simplemente déjalo fluir. Bien, parte de tu aprendizaje de este momento es la paciencia, evidentemente, y de confiar. Es un proceso, digamos, de confiar en el flujo de la vida. Este es el tarot que voy a estar utilizando hoy. Vamos a ver cuál es el mensajito que quieren darte, guía o cualquier mensaje que quieran brindarnos a través del tarot. Bien, pues vamos a ver. Grupo número 3, por favor. Mensaje, guía, consejo. Mensaje, guía, consejo. Ok, bien. Esta también, vale. Ok, mira. Ok, vale, vale, pues bien. En la base te sale esta. Sí, bien. Vale. Uy, ok. Vale. Esta no, es esta. Bien. Esta es la carta que salió en la base. La voy a dejar, vale, aquí. Pues bien, mira, lo que te salió en el tarot es básicamente lo que te salió en los oráculos y es lo que estábamos hablando, es lo mismo que te comenté antes, ¿bien? Pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito mejor. Lo que te están diciendo con esta carta, sí, es que no es que seas tacaño o que tengas un pensamiento de escasez económico, sino más bien como de... A ver, parte del consejo, digamos, que te dan en esto o de la señal que te están dando es no gastes dinero de más. Como que en este momento seas un poquito más responsable, ¿sí? En esta situación económica, ¿vale? En este momento, como que guardes un poquito, pero no por escasez o porque te vaya a faltar, sino porque es un momento, ¿vale? Es como como la decisión más sabia, ¿vale? En este momento. También se te está diciendo, es como te decía, es como que no sabes qué es lo que querías hacer. Vas por acá, vas por allá, qué decisión tomo, a dónde voy. Lo que están diciendo es que las cosas se están moviendo y que en su debido momento te van a dar la señal de cuándo es el momento, ¿vale? Para tomar como el próximo paso o la próxima decisión. Por el momento no. Bien, por el momento no, pero cuando sea el momento correcto, que sepas, digamos, de que hay fuerzas superiores que te van a brindar a través de la intuición, ¿vale? Que lo tenés muy fuerte, el mensaje o te van a brindar cuál es la dirección exacta, ¿sí? Y que tengas por el momento, ¿vale? Tal y cual como indica esta carta, ¿sí? Que tengas... un pensamiento muy pulcro, positivo, sabiendo, digamos, y confiando que esta situación se va a desenvolver de la mejor forma para vos, ¿sí? Es como que hay un montón de cosas orquestadas detrás de escena, eso es lo que siento. Hay un ejemplo que doy siempre, no sé si lo has escuchado alguna otra vez en mis lecturas, es que nosotros vivimos, nosotros reencarnamos, digamos, en la Tierra y vivimos como si fuera como en una obra de teatro, ¿vale? Para que te hagas una idea, nuestra vida vendría a ser como una obra de teatro, ¿no? Entonces, del detrás de escena, ¿vale? Vendrían a ser nuestros guías, nuestros ancestros, los maestros, ¿vale? Nuestros ángeles, que están como mandando mensajes por todos lados, ¿no? Están como mandando guía, consejo, mensaje. Sí, hace esto, no, ahora espera, no te muevas, ahora espera que se está terminando de acomodar todo, ¿vale? Para que sea el momento propicio para accionar. Y esto es como un poco lo que te está sucediendo a vos ahora, ¿no? Lo que te están diciendo es, tranquilo, ¿cómo están las cosas ahora? Aunque no te parezca tan bien, así, aquí y ahora es correcto, ¿vale? Las cosas están fluyendo, aunque no lo veas, están fluyendo, ¿sí? Y tenés que dejar que cada cosa por sí sola, mientras ellos van orquestando en el detrás de escena, van como acomodando y poniendo todo donde tienen que estar para que se dé el momento propicio y quédate tranquilo de que ese momento va a llegar y cuando llegue ellos van a saber, digamos, hacerte saber que es el momento de actuar y cómo actuar, para dónde ir, qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Porque es algo que te va a fluir naturalmente, porque siempre fluye, digamos, desde nuestra parte, no desde nuestra parte mental, que te están brindando mucha guía, digamos, a través de la intuición, o siento yo que es como que te va a caer como si fuera como una idea, ¿no? Es como que te va a caer así como una idea que vas a decir, ¡oh! ¿Qué es esto?
y de repente accionás y era el momento justo. Entonces confía, ¿vale? En tu brújula interna, sí confía, sobre todo en ellos que tienen, digamos, lógicamente son ángeles, son seres, digamos, más elevados de conciencia. Tus guías también tienen acceso a otro tipo de información que nosotros no en este momento. Entonces confía en que estás siendo guiado y que todo forma parte de la orquesta divina. Entonces, cuando llegue el momento, ellos te van a brindar la señal, ¿sí? Y en ese momento vas a accionar y vas a accionar de la manera correcta porque ellos te están guiando a eso. Entonces, déjalos que ellos están preparando el terreno, vos simplemente ahora tranquilo. Y me río porque me acordé como decimos en Argentina, sentate, tomate un mate tranquilo, espera que todo se acomode y después sí. Pero bueno, eso va a suceder, sí, y que te quedes tranquilo porque te están brindando asistencia, te están brindando ayuda y todo esto, digamos, va a ser para tu mayor bien, ¿vale? Así que ese es el mensaje que te están queriendo brindar, es la señal que te estaban queriendo dar y es como que quizás no estabas como entendiendo del todo. Yo siento que es como que no lo habías entendido, ¿sí? Como que sentías que tenías que hacer algo y no. O sea, como que o lo habías interpretado mal, algo pasó ahí. Y lo que te están diciendo es no, tranqui, va todo bien, bien. Forma parte, digamos, del proceso y va todo súper bien, lo estás haciendo todo súper bien. No creas que estás haciendo algo mal, las cosas las estás haciendo bien. Y te piden que te quedes tranqui. Hay momentos de revolución, hay momentos de quedarse en el molde, ¿vale? De quedarse tranqui donde uno está y hay momentos de actuar, ¿sí? Este es el momento de quedarte tranqui, ver cómo se desenvuelve todo y que confíes desde lo más profundo de tu corazón que cuando sea el momento correcto de actuar, vas a actuar y vas a actuar de la mejor manera porque ellos te están guiando a eso, ¿sí? Así que tranquilo, ¿vale? Paciencia para que practiques ahora mismo la paciencia. Es un momento de descanso, es un momento de reposo, ¿bien? Y de confiar. Confiar en el flujo de la vida, ¿bien? Forma parte de todo esto de la orquesta divina, como te estoy diciendo, ¿sí? Así que bueno, este ha sido el mensaje para vos el día de hoy. Es un mensaje hermosísimo. Me alegro mucho de haberte podido aclarar esta situación, ¿sí? Sobre todo para que te quedes tranquilo y confiado de que no tenés que hacer nada ahora, de que esto no sucede porque estés haciendo algo mal, no para nada, lo estás haciendo todo bien y eso es parte de lo que te quieren dejar en claro, ¿sí? Simplemente que confíes y que esperes un poquito, ¿bien? Así que bueno, te mando muchísimo amor y luz. Me honras con tu presencia, infinito creador, por estar acá, ¿vale? Te agradezco mucho por que estés acá, ¿sí? Simplemente porque hayas visto esta lectura y por haberme permitido brindarte este mensaje y servir, que es a lo que yo vine en esta reencarnación. Así que gracias. Te mando mucho, mucho, mucho amor y luz para tu mayor alto bien y nos vemos en la próxima lectura. Hola, si elegiste la opción número 4, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿vale? Pues bien, mira, la señal que te están dando en este momento, sí, viene con relación a tomar acción, es momento de actuar, ¿bien? Esa es la señal que te han querido dar y no has... como que no te has dado cuenta, ¿vale? Es como que no lo has visto o lo has interpretado desde otro ángulo, ¿no? Entonces, la señal que te brindan en tu caso, ¿sí? Tiene que ver con el número 99, el número 7, que es uno de los números que se interpreta el éxito o la buena suerte, y el número 1. En tu caso, la primera carta que te salió es la autenticidad. Estás con ganas de emprender un proyecto, ¿vale? Personal o grupal, algo, ¿sí? O quizás hacer algo que es auténtico, quizás en tu familia o en tu grupo de amigos. Es como que sale, digamos, de los patrones en los cuales has sido como criado o... Sí, es como que sale, digamos, de lo estándar, ¿no? Capaz, no sé, todos tus amigos están casados y tienen hijos y vos querés vender todo y salir de viaje y recorrer el mundo o tenés ganas, no sé, de comprarte una caravana y vivir como, ¿me entendés? Como viajando, conociendo o no sé, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Tenés ganas de irte a vivir al campo y vivir con la naturaleza. Es como que querés hacer algo diferente o querés emprender un proyecto que es como súper auténtico, raro y es como que en tu familia van todos, no sé, capaz son todos médicos, abogados, una cosa así como súper tradicional y vos es como que te querés dedicar a leer las cartas. Entonces es como que, ¿qué? O sea, no lo entienden, no lo ven, no les termina de cuadrar o te querés dedicar, no sé, a ser profesor de yoga,
Cualquier cosa. Es como que querés hacer, digamos, romper, digamos, con lo que, o a pintar o a bailar, lo que sea, ¿no? Y es como que querés, digamos, como, no es porque quieras romper, es porque es parte, digamos, de tu plan de vida venir a hacer eso que querés hacer, ¿sí? Es como que sos un ser súper auténtico, ¿sí? Y lo que te están diciendo es, dale, el mundo te está esperando, viniste a eso, ponete en marcha. ¿Qué estás esperando? ¿Sí? Las otras personas que están alrededor tuyo, si lo entienden bien y si no también, ¿entendés? O sea, es como que no es su vida, es la tuya. En la tuya vos cuando reencarnaste, creaste un plan de vida con tus guías y todos orquestaron y están orquestando también todos tus guías y demás, un detrás de escena que siempre lo repito, para que todo esto se dé, ¿vale? Entonces, o te animás o no te animás, pero recuerda que si no te animás, mm, te estás fallando a vos mismo, ¿vale? Porque vos venís con ese plan de vida, es algo que vos lo habías decidido. Y si no, es como que te estás poniendo palos en la rueda vos mismo, ¿vale? Entonces te están pidiendo, digamos, que ya plasmes tu autenticidad. Mira la frase que me viene ahora, tu autenticidad es necesaria para el mundo. Eso es lo que me ha bajado ahora, ¿bien? Tu autenticidad es necesaria para el mundo. Lo que vos venís a hacer es clave, aunque no te des cuenta, aunque vos digas, ay, pero yo vivo, no sé, en un pueblito de 300 habitantes, ¿cómo lo que yo hago va a ser clave? ¿Y por qué no? O sea, ¿cuál es la creencia limitante que te está diciendo que sos menos o que no sos capaz o que no es lo suficientemente innovador o no sé? Es como que quizás, fíjate si viene, digamos, por esa parte de decir, quizás no siento como que sea lo suficientemente bueno o como que me faltan herramientas o como alguna cosa, digamos, que te esté como solo bloqueando. Igual lo que te está trabando son tus mismos bloqueos internos heredados, muy probablemente de tu familia, porque eso suelen ser cosas, digamos, que es como que por falta, digamos, de autoestima y por falta de... Pero no solo por falta de autoestima, sino que la mayoría de las veces es heredado, digamos, de patrones repetitivos que se vienen repitiendo, digamos, de generación en generación, ¿no? Desde algún lado de la familia. Entonces, si estás teniendo algún pensamiento de esos limitantes, bórralo, porque no es por ahí. Y en ese caso no sería, digamos, tu parte más sabia hablando, sino que sería el ego, que es como, hacerte la idea de que el ego es como un animalito herido, entonces siempre está como queriendo cuidarse, refugiarse, y por eso no, como siempre está a la defensiva, ¿no? Entonces, en vez de, ¿para qué voy a hacer esto si no soy lo suficientemente bueno? Entonces me quedo en mi zona de confort y no lo hago, ¿entendés? O capaz no me sale, capaz me va mal. Son como formas, digamos, de auto boicotearte y de quedarte en tu zona de confort y de no accionar. Y lo que se te está pidiendo es salir de ahí porque estás destinado al éxito, ¿vale? Tu autenticidad es necesaria para el mundo, como me dijeron, ¿sí? Así que esos son tus guías que te están hablando, ¿bien? Confía, te están pidiendo que seas valiente, ¿bien? Que seas valiente. Así que bueno, te voy a pasar a leer... te voy a pasar a leer el significado de cada una de estas cartas, ¿bien? Y después vamos a sacar unas cartitas del tarot, ¿bien? La carta del número 99 lo que te dice, es hora de realizar la misión del alma en su vida. Tiene un propósito superior en esta vida que es solo suyo para cumplir. Desate su verdadero poder. Soy valiente. Mira lo que te dice aquí. Es como una persona, digamos, que está como amaneciendo. En realidad es una sirena, ¿no? Porque acá se ve la ventana que se abre y está el mar. Entonces, acá lo que dice es como la mañana. El mundo te está esperando, ¿vale? Es como que te suena la alarma a la mañana y eso es lo que te tiene que motivar a levantarte. Capaz te está pasando eso. Capaz te está pasando que a la mañana es como que no sentís la suficiente fuerza o motivación, ¿vale? Para levantarte porque es como, ¿será que sí? No sé, capaz lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. O sea, sí, cada vez que te aparezca eso, decir, sí, sí, mi autenticidad es necesaria para el mundo. Repetítelo como un mantra si te sirve, ¿vale? Te quiero transmitir, digamos, este empuje que estoy sintiendo, esta es como que me ha, digamos, como que me nace, digamos, a empujarte, dale, animate, dale, te están empujando, ¿vale? Pero no es que sea yo, más allá de que te lo esté queriendo transmitir, sino que son tus guías, es como, dale, hacelo, dale. Es como, te estoy dando la señal, ponete a hacerlo,
¿vale? Entonces es eso lo que te están como empujando, ¿vale? Porque es hora de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, el número 7 lo que te dice es, posee una mente muy refinada y un profundo deseo de descubrir los misterios de la vida. Su inteligencia, tanto en el plano informativo como en el espiritual, le da un gran conocimiento más que otros, ¿vale? Sos un ser valiente, sos un ser auténtico, por eso no quieres quedarte en lo tradicional, en lo común que viene, digamos, heredado de la familia, de que si uno se dedica a una cosa, el hijo tiene que hacer lo mismo, o no está bien visto. No, vos salís de eso, ya saliste de ese patrón, porque sos el alma que viene a romper con ese patrón. Entonces, tenés la suficiente fuerza, la suficiente valentía. Y aunque ellos no se den cuenta en esta vida, cuando se reúnan todos del otro lado, te van a decir gracias porque rompiste un patrón. Y eso les allana el camino a los demás. Y el número 1 lo que te dice es, usted es emprendedor con formas muy innovadoras de crear oportunidades. Su determinación y resistencia son poderosas y lo ayudarán a superar tiempos difíciles y alcanzar el éxito. Soy innovador, soy innovadora, soy auténtica, ¿vale? Tu autenticidad es necesaria para el mundo. Así que bueno, por último, vamos a ver qué mensaje ya salió. Ok, equilibrio. Bien. ¿Qué otro mensaje más? Bien. Ay, vale, un segundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Vale. Ay, sí. Vale, pues bien. La primera que salió es esta, equilibrio. La segunda es esta. Y la tercera es el sol. Y si la tercera es el sol, ¿para qué vamos a pedir más, no? Y lo que te sale abajo es la muerte. Cortar. Cortar con lo antiguo. Hay una puerta que se cierra, sí, pero hay una puerta que se te está abriendo. Entonces corta con lo antiguo porque viene algo bueno y es el sol, es el éxito, ¿vale? En este nuevo camino, ¿sí? Se te está pidiendo, digamos, que tengas como ahora un poquitito de equilibrio en el aspecto económico para poder emprender esto, ¿vale? Sí, tranquilo, o sea, es como que viene, digamos, algo muy bueno. Y debajo, mira, debajo de la muerte que viene el mago. Tenés todas las herramientas. Tenés todas las herramientas. Tenés el arquetipo del mago ya desarrollado. O sea, no hay nada que te pueda frenar. No hay nada que no sepas. No hay nada que no sepas, digamos, cómo manejar, cómo hacer, cómo utilizar, ¿vale? A tu favor. Recordá que el arquetipo del mago es como el alquimista, es el que tiene la capacidad de transformar el plomo en oro. Y es porque todas las oportunidades que ha tenido en la vida lo han llevado, digamos, a desarrollar todas las habilidades, ¿vale? Desde el aspecto mental, emocional, económico y desde el aspecto terrenal en la capacidad de manifestar, ¿vale? Y tenés todas las habilidades, entonces no te falta de nada. Lo único que te falta es terminar de cortar con esta situación para permitirte que literalmente cortar con esta situación, sí, que te está encadenando, que te está trabando, ¿vale? Que es la no acción, que es básicamente el animarte, el levantarte y hacerlo, emprender el nuevo camino, ¿vale? Y abrir esta puerta, que en realidad ya está abierta, y te están invitando a entrar. Entonces no te trabes, no te pongas trabas, abrí esa puerta porque te están invitando, ¿bien? Te están invitando, te están diciendo, ya tenés todas las herramientas, ya puedes entrar, tenés permitido el paso es el éxito, ¿sí? Así que anímate, ¿bien? Anímate, mantén un poquito, digamos, sí va a ser necesario, como te están marcando en esta carta, que tengas un poco, digamos, de equilibrio en el aspecto económico, ¿bien? Pero que una vez que emprendas este camino, literalmente te lleva al éxito. Nada más te falta cortar con esto, tenés las herramientas para hacerlo, ¿bien? Así que bueno, este ha sido el mensaje para vos el día de hoy. Es un mensaje que me ha dado como un enchufe, digamos, de energía súper lindo. Me alegro muchísimo por vos, por todo esto que viene en tu proceso de vida. Esta es la señal que te han querido brindar y quizás no has estado viendo. Yo siento más que en este caso es como que es como que lo venías sintiendo, venías con un montón de flujo de ideas, ¿vale? En tu cabeza y que en realidad son como ideas inspiradoras, auténticas y decís, ¿será que sí funcionará? No sé, sí, ¿por qué no?
Si no lo probás, no lo sabés. Entonces, ponete, digamos, manos a la obra. Capaz que a medida que arrancas, digamos, esto y empezás a hacerlo, te sale como una mejora de esa idea, y otra mejora, y otra idea, y otra idea. Entonces, permitite, digamos, salir fluyendo y que todo esto vaya surgiendo. Acordate que sos el mago. Acordate que sos el mago. Entonces, siempre vas a tener, digamos, la capacidad de poder manejar todas las situaciones, pero no solo de manejarlas, sino de mejorarlas. Así que bueno, este ha sido el mensaje para vos el día de hoy. Si te gustó, si te resonó, por favor dale like, déjame algún comentario, te agradezco muchísimo por estar acá. Como infinito creador que sos, me honras con tu presencia y te digo gracias por estar acá y por haberme permitido, mira cómo quiere volver a salir, y por haberme permitido, digamos, brindarte este mensaje que mi plan de mi vida, ¿vale? Es servir, así que gracias por permitirme brindarte este mensaje. Te mando muchísimo, muchísimo amor y luz y nos vemos en la próxima lectura.